Hola, mi nombre es Estefanía Salgado Navarro, junto con mis compañeros Arturo Arroyave y William Vázquez. Estudiamos licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Córdoba. A continuación explicaremos un poco respecto a qué es la evaluación metacognitiva y la evaluación por competencia del área procesos evaluativos. En un primer momento, la evaluación metacognitiva es aquella que se caracteriza por ir más allá del conocimiento. Es decir, es un proceso mental en el que se controla, se conoce y se autorregula mediante la toma de conciencia lo que estamos aprendiendo, es decir, el funcionamiento intelectual. En este proceso se utilizan indicadores de referencia, tales como la comunicación, la producción textual, la comprensión, la voz propia, la reflexión sobre la práctica y muchos otros aspectos más. Se considera importante el proceso interior y con ello el manejo y conocimiento de la inteligencia emocional. A su vez, la metacognición se caracteriza por ser creativa, por estudiar ese proceso de aprender a aprender y autorregularse. A su vez, podemos entender que esa fase, o mejor dicho, ese proceso de aprender, implica precisamente pensar, conocer, descubrir, aplicar, reflexionar, sentir, resolver problemas, nacer, experimentar, desear, comprender, que vinculado con la metacognición se divide tanto en conceptualización como en adaptación, en vivencia y en reflexión. A su vez, la evaluación metacognitiva utiliza 4 pilares, entre ellos lo que es la planificación, la evaluación, la descripción y el ser consciente. Por ejemplo, en planificar tenemos que es el momento en el que nos vamos a realizar preguntas, por ejemplo, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Para qué me ha servido? En el campo de evaluar tenemos qué ha resultado más fácil, más difícil, más novedoso. En el de describir, cómo lo he aprendido. Es decir, qué herramientas, de qué forma he logrado obtener, o mejor dicho, he utilizado para alcanzar ese esquema mental, la construcción de ese esquema mental que estoy realizando. En el último pilar, que es ser consciente, es cuando nos evaluamos, cuando ya mostramos el producto y es qué he aprendido. Así que todo este proceso de evaluación por metacognición o evaluación metacognitiva nos permite, a partir de la enseñanza y el aprendizaje, junto con el desarrollo del proceso que implica aprender a aprender, tenemos los hábitos, el conocer y utilizar métodos, también la inteligencia triádica, entendida como esa área que se divide en 3 subcategorías que tienen que ver precisamente con el mundo interno del individuo, con el pensamiento analítico y académico. Entre estas tenemos la investigación, la planeación y la ejecución. A su vez, la importancia que juega la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, y como lo afirma Mayor, Suengas y Márquez, se debe tener en cuenta que la finalidad de emplear este tipo de instrumentos es que el alumno reflexione sobre sus propios procesos de aprendizaje y tome conciencia de sus dificultades y facilidades para estudiar. Por lo tanto, no se trata simplemente de emplear un cuestionario de vez en cuando para recopilar algunos datos acerca de la metacognición de los estudiantes, sino que la evaluación metacognitiva debe de poner a los mismos estudiantes en situaciones de autorreflexión sobre sus procedimientos para aprender, que por supuesto pueden ser retomados y analizados en diferentes momentos de la enseñanza, pero es importante que el estudiante en todo este proceso lleve los conocimientos a la parte vivencial y con ello que cuide y conozca la importancia que tiene la inteligencia emocional y cuál es el procedimiento que cada estudiante utiliza para alcanzar los saberes y de esta forma llevarlos al ser y al saber hacer, igual que al conocer y a su parte vivencial.
Esta temática la dividiré en 3 focos de análisis. El primero será un socio histórico, el segundo sería una construcción de herramientas y el tercero sería el sentido común de la evaluación. Empezando por el socio histórico, la educación antigua está muy centralizada y era de una manera muy cerrada, pero por las necesidades del capital, el concepto de competencia fue necesario introducirlo al desarrollo de la educación, porque el capitalismo necesitaba nuevas formas de conseguir empleados que sean aptos para sus trabajos. Consecuente a esto, la construcción de herramientas como conceptos necesarios que son evaluar, validar y calificar son necesarios para entender cómo se da una buena calidad de competencia. Esto entendiendo también cuáles son los espacios de educación, que eran espacios formales y no formales. Habiendo desarrollado estos dos espacios, ya teniendo en cuenta estos dos espacios, el formal y el no formal, el formal donde se dan todas las instrucciones cotidianas de la educación y la no formal donde se salían en regla las otras habilidades necesarias en los espacios de acción. Teniendo en cuenta, continuamos con el sentido de elaboración por competencia. Indagar por las experiencias significativas de la educación es muy necesario para entender que hay algo más allá de la técnica y la concepción. ¿Esto qué nos quiere decir? Que al momento de evaluar no solamente está caracterizado el estándar o el reglamento que tenemos al momento de evaluar, sino que hay un sentido común dentro del humano, que es entender la evaluación como una herramienta para el mejoramiento del conocimiento y una herramienta para el mejoramiento humano. Si comprendemos la evaluación como un sentido para la evolución del ser, es muy importante concretarlo al momento de tener una buena competencia al momento de evaluar. Evaluar por competencias supone diseñar instrumentos en los que el estudiante demuestre con ejecuciones que puede realizar las tareas de la competencia exigida. La evaluación por competencias se basa en criterios, porque compara el desempeño real actual de las competencias de un estudiante en un momento determinado con su criterio de desempeño asociado fijado con anterioridad. ¿Qué ventajas presenta la evaluación por competencias para la enseñanza y el aprendizaje? Para la enseñanza, el profesor puede identificar las áreas de la instrucción que necesitan mejoras. Además de esto, el docente puede constatar las competencias logradas por alumnos a nivel personal y grupal y aportar evidencias de habilidades, destrezas y logros alcanzados. Por otro lado, para el aprendizaje, mejora cuando el estudiante sabe claramente lo que se espera de él. Motiva al alumno al saber cómo se evaluará su desempeño. Además de esto, ayuda al alumno a determinar su propio progreso y así identificar sus áreas fuertes y débiles. Y por último, permite conocer las competencias logradas. Por otro lado, para evaluar por competencias es necesario definir previamente y de manera rigurosa las competencias que se va a evaluar y los criterios con los que se juzgará la ejecución o desempeño. Para evaluar una competencia es necesario las rúbricas, el cual consisten en definir los criterios de desempeño requeridos y los resultados individuales que se exigen. Por otro lado, también los portafolios, que son reunir evidencias sobre el desempeño individual, comparar las evidencias con los resultados específicos y hacer juicios sobre los logros en los resultados con el fin de evaluar el producto final. Por último, la toma de decisiones, que consiste en la calificación si es competente o aún no competente, y con esto preparar un plan de desarrollo para las áreas en que se considerará no competente. Para concluir, podemos decir que la evaluación por competencias es importante a nivel académico, ya que nos permite conocer las competencias alcanzadas por cada estudiante para que sean profesionales excelentes y competentes en su área de estudio. Esta evaluación nos permite apreciar y reconocer el nivel moral, los retos personales, los saberes
y habilidades en los alumnos o alumnas que poseen para desenvolverse en su vida personal, familiar, como estudiante y como profesional. Claro está, la competencia y la evaluación de la misma deben ser en consenso con cada estudiante. Como futuro docente, la evaluación por competencia permite que aprendamos a identificar y reconocer las competencias alcanzadas por los estudiantes y en cuáles hay falencias, esto con el objetivo de que sean reforzadas o se creen nuevas.